Paulina solo entró a esa habitación para trabajar, pero salió con la vida completamente cambiada. Frente a ella, una mujer rica, fría y poderosa, idéntica a ella, el mismo rostro, la misma mirada, como si fueran dos versiones de la misma persona. Lo que parecía una coincidencia, en realidad era el inicio de un secreto peligroso, porque en ese instante una millonaria tuvo una idea y una simple empleada de limpieza estaba a punto de aceptar algo que cambiaría todo. Suscríbete al canal, hay historias emocionantes todos los días. Yo soy José Mendonza, tu narrador de historias. Ven conmigo a descubrir esta historia. Nadie le prestaba atención, y aún así, ella lo veía todo. Paulina Vieira caminaba por los lujosos pasillos de aquel hotel como un susurro olvidado, de esos que nadie se detiene a escuchar. Era empleada de limpieza, de las que entran y salen de las habitaciones sin dejar rastro, excepto por el suave olor a limpio. Su vida era sencilla, demasiado sencilla, marcada por cuentas atrasadas, noches mal dormidas y una madre enferma que dependía de ella para todo. Humillación, texto padrón A. Esa palabra ya había perdido peso porque formaba parte de su rutina. Date prisa con eso. Lo había escuchado más veces de las que podía contar. Aún así, Paulina seguía adelante, con la cabeza baja y el corazón firme, sin saber que su historia estaba a punto de dar un giro total. Se despertaba antes de que saliera el sol, cuando el mundo aún parecía en silencio, como si diera una tregua a quienes luchan. Preparaba un café aguado, miraba rápidamente a su madre y salía corriendo. El autobús siempre lleno, el calor pegándose a la piel, y ese pensamiento constante: tengo que aguantar un día más. No había lujo, no había descanso, solo responsabilidad. Y aún así, cuando llegaba al hotel, parecía entrar en otro universo. Un mundo donde los millonarios se quejaban de la almohada y tiraban comida sin pensarlo dos veces. Y ella ahí, invisible, observando, aprendiendo, absorbiendo. A veces, mientras limpiaba las suites más caras, Paulina se sorprendía imaginando cómo sería vivir ahí. Tocaba las sábanas suaves, miraba por la enorme ventana, suspiraba bajito. Eso no es para mí, se decía a sí misma. Era como si existiera un muro invisible entre ella y ese mundo. Un muro hecho de dinero, apellidos importantes y secretos a los que gente como ella nunca tendría acceso. Y en el fondo, lo creía. Creía que su lugar era ese, limpiando el brillo de los demás, sin brillar nunca. Pero ese día, algo estaba diferente. El hotel estaba más movido de lo normal. Empleados corriendo de un lado a otro, susurros por los pasillos, gerentes nerviosos ajustando cada detalle. Llegó gente importante, decían. Y cuando llega gente importante, la presión aumenta y la humillación también. Paulina respiró hondo, tomó sus materiales y fue hacia otra habitación de lujo. Solo una más. Solo un día más. Solo una rutina más. Abrió la puerta y se quedó paralizada. No fue el lujo de la habitación lo que llamó su atención, ni la vista impresionante. Fue la mujer de pie frente al espejo, elegante, impecable, mirada fría, presencia dominante. Pero lo que hizo que el corazón de Paulina se acelerara fue otra cosa. Estaba mirando a sí misma, o al menos eso parecía. Los rasgos eran prácticamente idénticos, la misma forma de rostro, los mismos ojos, el mismo tono de piel. La única diferencia evidente era el cabello, corto, moderno, sofisticado, a diferencia del cabello largo y sencillo de Paulina. Era como si dos versiones de la misma persona estuvieran frente a frente, una moldeada por el lujo y la otra por la necesidad. La mujer se giró lentamente y el silencio entre ellas fue pesado. ¿Esto es algún tipo de broma?, dijo la mujer con la voz cargada de irritación.
Paulina tragó saliva. Yo solo vine a limpiar la habitación, señora. La mujer se acercó, analizando cada detalle, como si estuviera frente a un espejo viviente. Y entonces apareció una sonrisa. Pero no era cualquier sonrisa. Era de esas que esconden intención. Paola Villanova no era solo rica. Era el tipo de mujer que siempre conseguía lo que quería, costara lo que costara. Casada con un millonario poderoso, madre de hijos a los que apenas veía crecer y atrapada en una vida que, por muy lujosa que fuera, ya no la satisfacía. El aburrimiento se había vuelto rutina, y cuando miró a Paulina, no vio solo una coincidencia. Vio una oportunidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó cruzándose de brazos. «Paulina», respondió casi en un susurro. «Interesante». Paola inclinó ligeramente la cabeza. «¿Te das cuenta de cuánto te pareces a mí?». Paulina no respondió. No hacía falta. La incomodidad ya lo decía todo. Pero Paola no estaba incómoda, estaba interesada. Mientras Paulina intentaba terminar su trabajo rápido, sintiendo el peso de esa mirada sobre ella, Paola caminaba lentamente por la habitación, como si estuviera armando un rompecabezas en su mente. Un plan empezaba a formarse. Un plan audaz, peligroso, casi impensable, y aún así, perfectamente posible. Porque ahí, frente a ella, había una empleada invisible, alguien con una vida sencilla, llena de dificultades. Alguien que podría desaparecer sin que a nadie le importara realmente. Y lo más importante, alguien que podría ocupar un lugar que Paola ya no quería ocupar. Del otro lado, Paulina sentía algo extraño en el aire. Una tensión que no sabía explicar. Como si ese encuentro no fuera solo coincidencia. Como si estuviera a punto de entrar en algo grande y tal vez irreversible. ¿Alguna vez has pensado en cambiar de vida, Paulina?, preguntó Paola de repente. La pregunta quedó suspendida en el aire, simple, pero cargada de intención. Paulina dudó, porque en el fondo, ¿quién no ha pensado en eso? ¿Quién no ha querido escapar del dolor, de la humillación, de la rutina pesada? Pero lo que ella no sabía es que esa pregunta no era solo curiosidad, era el inicio de un juego. Un juego donde los secretos serían moneda, las identidades serían intercambiadas, y donde una simple empleada de limpieza podría entrar en la vida de un millonario sin saber el precio real que eso tendría. Y fue en ese preciso momento que el destino empezó a moverse de una forma silenciosa, preparando algo que cambiaría todo. Pero lo que Paulina aún no imaginaba es que la propuesta que estaba a punto de escuchar no era solo tentadora, era prácticamente imposible de rechazar. El silencio de esa habitación parecía más pesado que cualquier humillación que Paulina hubiera vivido. No era solo la mirada de Paola, era la forma en que analizaba cada detalle, como si ya supiera todo sobre ella. Y de cierta forma lo sabía, o estaba a punto de saberlo. Paola no era del tipo que deja cabos sueltos. En pocas horas, sin que Paulina siquiera lo notara, ya tenía acceso a información suficiente para armar el rompecabezas completo. Nombre, dirección, rutina, dificultades y el más sensible de todos los secretos, la enfermedad de la madre de Paulina. Eso no era solo información, era poder. Al día siguiente, Paulina fue llamada nuevamente a la habitación. El corazón le latía rápido, como si algo dentro de ella le gritara que no fuera, pero fue. Porque quien vive con necesidad no tiene el lujo de rechazar órdenes. Y ahí estaba Paola, sentada con elegancia, como una reina a punto de hacer una propuesta. «Siéntate», dijo, sin mirarla directamente. Paulina dudó, incómoda. «Yo estoy trabajando, señora. No sé exactamente lo que estás haciendo», respondió Paola, fría. «Trabajando.
sacrificándote, intentando salvar a alguien que tal vez ni siquiera tenga tiempo suficiente. Esas palabras fueron como un golpe. ¿Cómo sabe eso? La voz de Paulina falló. Paola finalmente la miró. Sé todo, Paulina. Sé de tu madre, sé de tus deudas. Sé lo desesperada que estás. Desesperada. La palabra resonó en su mente. Y por primera vez, Paulina sintió miedo de verdad. No estoy aquí para juzgarte, continuó Paola, cruzando las piernas con calma. Estoy aquí para ofrecerte una salida. Salida. Era todo lo que Paulina quería escuchar. Y al mismo tiempo, lo que más temía. ¿Qué tipo de salida?, preguntó casi sin voz. Paola se levantó lentamente y caminó hacia ella. Quiero que ocupes mi lugar. El mundo pareció detenerse. Paulina parpadeó, intentando entender. Perdón, no entendí. Sí entendiste, respondió Paola con una leve sonrisa. Tú vas a ser yo y yo voy a desaparecer por un tiempo. Esto es una locura. Paulina retrocedió. Yo soy solo una empleada de limpieza. Exactamente, interrumpió Paola. Una empleada invisible. Nadie te presta atención, nadie va a cuestionar. Cada palabra estaba calculada, cada frase una trampa. Paulina empezó a respirar más rápido. No puedo hacer esto, esto está mal. Paola se acercó aún más, reduciendo la distancia entre ellas. Lo que está mal es ver a tu madre empeorar, sin poder hacer nada. Silencio. Pesado. Doloroso. Yo te voy a pagar, continuó Paola. Mucho más de lo que jamás ganarías en tu vida. Dinero suficiente para el tratamiento, comodidad, una nueva vida. Los ojos de Paulina se llenaron de lágrimas. Era tentador. Era imposible ignorarlo. Pero aún así... ¿Y si alguien lo descubre?, preguntó con miedo. Paola soltó una leve risa. Nadie lo va a descubrir, solo tienes que seguir el guión. Yo te enseño todo, cómo hablar, cómo comportarte. Todo. Hizo una pausa, y entonces vino el golpe final. Pero si te niegas, dijo con la mirada fría, puedo simplemente olvidar esta conversación y tú vuelves a tu vida. Esa misma vida donde la humillación es diaria y donde el tiempo de tu madre se está acabando. Eso ya no era una propuesta, era una imposición. Paulina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si la estuvieran empujando hacia un abismo y al mismo tiempo le dieran alas. Yo... Intentó hablar, pero la voz no le salió. Piensa rápido, dijo Paola, porque oportunidades como esta no aparecen dos veces. El corazón de Paulina gritaba, la razón suplicaba, el miedo la paralizaba, pero el amor por su madre, ese hablaba más fuerte que todo. Y fue ahí, en ese momento cargado de tensión, cuando tomó la decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Acepto, dijo, casi en un susurro. Paola sonrió, una sonrisa victoriosa, como alguien que acaba de ganar un juego, incluso antes de que empezara. En los días siguientes todo pasó demasiado rápido. Transformación, entrenamiento, cambios. Paulina se cortó el cabello, aprendió a vestirse, a hablar, a comportarse como alguien de la alta sociedad. Cada detalle era ensayado, cada gesto calculado, pero por dentro seguía siendo la misma empleada de limpieza, la misma mujer sencilla, la misma que cargaba dolor, miedo y ahora un secreto enorme. Cuando por fin se miró en el espejo, ya no se reconocía. «Estás perfecta», dijo Paola observando. Ahora nadie va a sospechar. Pero Paulina lo sabía. Sabía que estaba entrando en un mundo al que no pertenecía. Un mundo lleno de reglas invisibles, lleno de juicios silenciosos, lleno de secretos peligrosos. Y lo más aterrador de todo
era que a partir de ese momento dejaría de ser invisible para vivir dentro de la vida de un millonario, sin saber quién realmente saldría viva de esta historia. Y cuando por fin llegó el día de ir a la mansión Villanova, respiró hondo, porque del otro lado de esa puerta ya no había vuelta atrás. La mansión Villanova no era solo grande, era intimidante. Apenas Paulina cruzó los portones, sintió como si estuviera entrando en un mundo donde cada detalle gritaba riqueza y cada paso suyo parecía fuera de lugar. El auto avanzó por la larga entrada rodeada de jardines impecables y su corazón latía tan fuerte que parecía delatar su secreto antes de que dijera una sola palabra. «Ahora eres Paola», repetía mentalmente, pero la verdad es que, por dentro, seguía siendo solo una empleada de limpieza, intentando no perderse. La puerta principal se abrió, revelando un salón enorme, con candelabros brillantes y un silencio elegante que casi asfixiaba. Empleados alineados, postura impecable, mirada baja. Paulina se quedó inmóvil por un segundo. Aquello la sacudió, porque no mucho tiempo atrás, ella estaba exactamente en ese lugar, del otro lado, invisible, ignorada. Y ahora todos la observaban con respeto. Era extraño, era incómodo, era injusto. «Señora Villanova, bienvenida», dijo uno de los empleados. Paulina dudó por una fracción de segundo, pero enseguida asintió, intentando mantener la compostura. «Gracias», respondió con cuidado. Esa simple palabra ya parecía un riesgo. Cualquier error podía revelarlo todo. Fue entonces cuando él apareció. Carlos Augusto Villanova, el millonario. Imponente, elegante, mirada seria, una presencia que dominaba el ambiente sin esfuerzo. Bajaba las escaleras con pasos firmes, observando a la mujer que creía que era su esposa, pero que en realidad era una completa desconocida. Paulina contuvo la respiración. «Paola», dijo él con un tono neutro, «regresaste antes». Ella intentó sonreír, como le habían enseñado. Decidí adelantar las cosas. Él la observó por unos segundos, y esa mirada parecía atravesarlo todo. Por un instante, Paulina pensó que la había descubierto, pero no, solo asintió levemente. «Entiendo», y siguió su camino. Así de simple. Pero, para Paulina, ese momento fue como sobrevivir a un abismo. En los primeros días, todo era una prueba. Cada palabra, cada gesto, cada reacción. La mansión estaba llena de reglas invisibles, de esas que nadie explica, pero que todos esperan que conozcas. Y aún con todo el entrenamiento de Paola, había cosas que no se aprenden, se sienten. Y fue ahí donde la esencia de Paulina empezó a escapar. Sin darse cuenta, comenzó a tratar a los empleados de forma diferente. «Puedes descansar un poco, yo termino aquí», le dijo a una trabajadora, sorprendiéndola por completo. Las miradas empezaron a cambiar, confusión, desconfianza, porque esa no era la Paola que conocían. Mientras tanto, dentro de la casa, pequeños cambios comenzaron a suceder, cosas simples, casi imperceptibles, pero poderosas. Paulina organizaba espacios olvidados, resolvía problemas ignorados durante años, prestaba atención a detalles que nadie más veía, y más que eso, escuchaba. Algo raro en ese lugar. La familia Villanova, acostumbrada a la frialdad y la distancia, empezó a sentir algo distinto en el ambiente, un tipo de calidez humana que antes no existía. Era sutil, pero imposible de ignorar. «Estás diferente», comentó alguien de la casa con desconfianza. Paulina solo sonrió, intentando disimular. «Tal vez solo estoy cansada de ser igual». Pero, en el fondo, ella lo sabía. No estaba fingiendo mejor, estaba siendo quien siempre fue, y eso era lo más peligroso, porque cuanto más se mostraba, más difícil sería mantener el secreto. Carlos Augusto, por su parte, observaba en silencio.
Algo en esa mujer no encajaba, pequeños detalles, pequeñas actitudes, cosas que no coincidían con la Paola que él conocía. Pero en lugar de rechazarla, se acercaba. Y eso hacía a Paulina aún más vulnerable, porque cuanto más se conectaba con ese mundo, más sentía que estaba traicionando su propia historia. Y aún así, no podía detenerse. Las noches en la mansión eran silenciosas, pero dentro de ella había un ruido constante. Pensamientos, miedos, dudas. ¿Y si lo descubren? ¿Y si todo se derrumba? ¿Y si me pierdo a mí misma? Pero había otra pregunta, más peligrosa. ¿Y si esta vida empieza a tener sentido? Porque por primera vez no era invisible. Por primera vez no la trataban con humillación. Por primera vez la estaban viendo. Y eso engancha. Solo que cuanto más se sumergía en esa nueva realidad, más se alejaba de la verdad. Y el problema ya no era solo mantener el secreto, era que, sin darse cuenta, una simple empleada de limpieza estaba empezando a cambiar la vida de un millonario y de toda su familia, sin saber que el mayor impacto aún estaba por llegar. Al principio fue solo un detalle, casi insignificante. Carlos Augusto empezó a observarla más de lo normal, pequeños gestos, cambios sutiles, cosas que cualquier otro tal vez ignoraría, pero él no. Un hombre acostumbrado al control, a la rutina fría y predecible, nota cuando algo se sale de lo común. Y esa Paola definitivamente ya no era la misma. Las mañanas, que antes eran silenciosas y distantes, empezaron a tener algo distinto. «Buenos días», dijo ella una vez, con una sonrisa suave. Carlos se sorprendió, no por el saludo, sino por la forma, por la suavidad, por la presencia. «Buenos días», respondió aún intentando entender, y fue ahí cuando algo cambió. Antes, las conversaciones entre ellos eran mecánicas, casi protocolarias. Ahora había pausas, había intercambio, había algo vivo entre los dos. Y eso, para alguien que vivía en un matrimonio frío, era casi perturbador. Paulina, por su parte, luchaba todos los días contra sí misma. Cada interacción con aquel millonario era una prueba emocional, porque cuanto más conocía a Carlos Augusto, más se daba cuenta de que no era solo el hombre distante que imaginaba. Él también cargaba dolor, silencios, soledad, y eso acercaba. «¿Estás bien?», preguntó ella una noche al notar su mirada perdida. Carlos pareció sorprendido. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque a veces pareces solo, incluso cuando no lo estás», respondió con sinceridad. Eso lo tocó. Profundo. Nadie nunca le había dicho algo así, y por primera vez en mucho tiempo se sintió visto, sin saber que estaba siendo comprendido por alguien que no debería estar ahí. A partir de ese momento, las barreras empezaron a caer, lentamente, con cuidado, como si ambos tuvieran miedo de sentir, pero no pudieran evitarlo. Cenas más largas, conversaciones más profundas, miradas que duraban más de lo que deberían. Y entonces llegó lo inevitable, el sentimiento. Carlos Augusto, el millonario que vivía un matrimonio vacío, empezó a enamorarse de nuevo. Pero no de la mujer que creía conocer, sino de la esencia de alguien completamente distinto, de la ligereza, de la empatía, de la forma en que ella transformaba todo a su alrededor. «Has cambiado», dijo él una noche, casi en un susurro. Paulina se congeló por dentro. «¿Eso es malo?». Él se acercó lentamente. «No, es lo mejor que me ha pasado». El corazón de ella se aceleró, porque esas palabras no eran para ella, y al mismo tiempo eran exactamente para quien realmente era. El conflicto empezó a crecer, fuerte, doloroso, porque ahora ya no se trataba solo de dinero o de ayudar a su madre, era sobre sentimientos, sobre verdad, sobre identidad.
Esto no puede estar pasando, murmuró ella una noche a solas. Pero ya estaba pasando, y no había forma de volver atrás. Cada sonrisa de él, cada gesto, cada mirada, hacía que el peso del secreto aumentara, porque ella sabía que todo aquello estaba construido sobre una mentira. Paulina parpadeó, lo que hizo que él sintiera algo que no sentía desde hacía años. Entonces, todo eso, empezó él con la voz más baja, ¿eras tú? Paulina asintió llorando. Siempre fui yo, incluso cuando no debía. Silencio. Pero ahora, diferente, más humano, más verdadero. Paula intentó interrumpir. Carlos, esto es ridículo, ella te engañó. Basta, dijo él, firme por primera vez. Su mirada cambió, y en ese momento, la posición social perdió fuerza, porque lo que estaba en juego no era el estatus, era carácter, era verdad, era sentimiento. Paola retrocedió, sorprendida, y ahí, por primera vez, sintió el peso de las consecuencias. Ya no había control, ya no había ventaja, solo el reflejo de sus propias decisiones. Y Paulina, aún con lágrimas en el rostro, finalmente dejó de cargar con el secreto, libre, vulnerable, pero verdadera. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo juicios, sí, hubo dudas. Al fin y al cabo, la ruptura de la confianza no desaparece de un día para otro. Pero algo ya estaba claro para todos. ¿Quién realmente transformó a esa familia? ¿Quién trajo equilibrio? ¿Quién enseñó, sin darse cuenta, una lección que ningún dinero puede comprar? Y poco a poco, lo que era desconfianza se transformó en respeto. Paola enfrentó las consecuencias de su propio juego, sola, sin aplausos, sin control, y por primera vez tuvo que enfrentarse a su propia historia, sin máscaras. Mientras tanto, Paulina, la simple empleada de limpieza que un día fue invisible, encontró su lugar, no por error, no por intercambio, sino por mérito. Y al lado de Carlos Augusto, no como una mentira, sino como la verdad que él eligió, porque, al final, no fue el dinero, no fue el apellido, no fue el lujo, fue quien ella era, y tal vez esa sea la mayor lección de todas. Ahora dime, ¿tú también crees que una persona puede cambiar el destino de una familia entera, incluso empezando desde el lugar más invisible? Si esta historia te atrapó hasta aquí, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde dónde estás viendo. Me encantaría saberlo.